hoy, no, hombre. Imagínate cuando no. Okay. Para que comiencen. Estoy grabando y acción. Bien, amigos, bienvenidos una vez más, como siempre, a su espacio desde USA a través de nuestro canal YouTube, Venezuela USA ORG. Y bueno, en esta oportunidad, por supuesto, como siempre, un invitado a la casa, una persona que siempre hace prácticamente este espacio con nosotros, porque se trata de Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trends, por supuesto también miembro de diferentes instituciones que tienen que ver con toda la parte democrática de los países y la situación que están viviendo en este momento, específicamente un país como el nuestro, ¿no? Como Venezuela. Y justamente hay un artículo también del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, antes que se me olvide. También hay un artículo justamente publicado esta semana que habla sobre el conflicto venezolano desde el punto de vista, porque hay muchas aristas, muchas ventanas, desde el punto de vista de lo que van a ser estos comicios próximos del 21 de noviembre, ¿no? Bueno, la Unión Europea, algunos decían, bueno, que la Unión Europea está prácticamente legitimando, pero hubo una reunión importantísima donde Borrell habló de todo y en un momento determinado, lo dice en su columna Antonio de la Cruz justamente en uno de los, en el minuto 49:55, ¿no? Hace referencia a Venezuela. Y yo no sé por qué se ha generado tanta histeria por estas dos líneas que pudo haber dicho Borrell con respecto a la seriedad que está tomando la Unión Europea con respecto a la legitimidad que puedan tener estos comicios del próximo 21 de noviembre. Bueno, vamos a dejar que sea el propio Antonio de la Cruz que nos explique qué pudo haber pasado, cómo interpreta esa neurosis del propio Jorge Rodríguez, además de algunos entes importantísimos del Consejo Nacional Electoral que han generado mucha bulla al respecto, ¿no? ¿Cómo te encuentras, Antonio? Un placer tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias, Damato, por la invitación. ¿Qué pasó? Vimos cómo Josep Borrell decide acompañar las elecciones del 21 de noviembre en Venezuela con una misión de observación de la Unión Europea. Además, conocimos ayer mismo que el informe preliminar de sus representados, de su gente que fue a Caracas en junio a ver si había las condiciones, le recomendaban que no era lo mejor en ese momento. Y él eso fue en junio, y él tomó la decisión un mes y medio después que se inscribieron los candidatos, y se tomó la decisión de que la oposición y los partidos que acompañan, como lo señala él, a Juan Guaidó, participan en ese proceso en enviar la misión. Entonces, él básicamente, en lo que uno podría estar pensando, era que él va a validar, como un primer escenario, el régimen de Maduro. Pero él, en ese desayuno informativo que ocurrió, organizado por una organización que se llama Nueva Economía Forum en Madrid, en un hotel en el Mandarín de Madrid, él habla ante un público importante donde están los embajadores ante España, el embajador ruso, el embajador turco, los embajadores, están ahí los miembros de la Unión Europea. Y él, en ese momento, por eso es importante, en el minuto 50, él hace referencia a Venezuela. Ante de eso, yo recomiendo que lo escuchen, porque él habla de lo que pasó en Afganistán, cómo eso ha impactado las relaciones internacionales, cómo él ve la amenaza china, cómo él considera que Estados Unidos es el aliado de Europa y cómo tienen que hacer frente, cómo se da ese negocio con Australia y los submarinos, y cómo Australia toma la decisión de aliarse con Estados Unidos y con el Reino Unido. Él hace toda una serie de consideraciones que es importante porque hay que meter estas declaraciones en ese contexto, y él dice eso. Él dice básicamente, cuando él ve esa señal y ve esa oportunidad, dice, tomo la decisión, porque además nosotros vamos a ser
la mayor garantía para la oposición venezolana. Y esa es la parte, Dámaso, que genera esa reacción tan virulenta en el régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque si alguien en algún momento estaba desmotivado por las elecciones del 21 de enero y oyó esto y vio esto, puede pensar... Del 21 de noviembre. De noviembre, perdón, disculpa, no enero, de noviembre. Pudo empezar a pensar como que vale la pena salir a votar. Y nosotros sabemos, tú y yo y los venezolanos, que cuando hay una alta participación, aunque hoy la ubican en un 60%, un 55%, la trampa por parte del régimen no es tan fácil. Y más cuando hay márgenes de diferencia en algunos estados tan fuertes con los candidatos del PSUV. En el caso del Zulia, para ser concreto, donde somos tú y yo, los márgenes se hablan del 30 y 40%. Ahí no hay cómo montar. Entonces, ¿qué pasa? 40% por encima del chavismo. De Prieto, sí, entre Manuel y Prieto. Hablan de 30, 40 puntos, un 20 y un 60, ¿verdad? Un 25 y un 55. Y ahí, Dámaso, nosotros sabemos que no es fácil voltear ese tipo de diferencia. Generalmente lo que hemos observado en Venezuela cuando analizamos las elecciones es que ellos pueden voltear un 5, un 6, un 7, un 8%. Pero cuando son más de 15, 20% es casi imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Que además él dice que la misión que va para Venezuela no es la que legitima a Maduro. Una misión no legitima. Él dice lo que va a legitimar o no a ese régimen es básicamente el reporte, el informe elaborado por la misión una vez que haya pasado. Y ellos que van a observar básicamente por los tiempos, porque van tarde, van a observar el día de la votación, el escrutinio y el post, básicamente. Y ellos van a hacer un informe preliminar y ellos después de eso habrán el informe en detalle. Pero el preliminar es el importante. Y dice adicionalmente, vamos a ver cómo son, lo llama, pero cómo se comporta Maduro. Él manda un mensaje ahí contundente. Si Maduro se quiere robar esa elección, va a quedar retratado en el informe. No va a haber forma, ¿verdad? Y entonces, claro, para el madurismo es difícil ver esto como una alerta, como un señalamiento. Y en ese sentido, ¿verdad? Él manda todos los factores del madurismo salen al paso, porque a la final Borrell dice que él considera que esa solución entre venezolanos es un camino que permite abrir una brecha y conseguir una mayor institucionalización de la oposición. Él dice, aquí hay una oportunidad si esto resulta. Y entonces, ¿quiénes le salen? Le sale el canciller de Maduro, Palencia, y dice, y lo llama de injerecista, y lo acusa de que usa la misión electoral a favor de una parcialidad política. Sale Pedro Calzadilla, el presidente del CNE, el rector, y pide no solo una explicación, sino que públicamente tiene que pedirle perdón al pueblo de Venezuela. Y el que también salen entre otros, pero el que sale con mucha fuerza es Jorge Rodríguez, que nosotros sabemos que es maquiavélico, pues, por su naturaleza, y lo amenaza. Y dice, si viene a violar los estándares de las Naciones Unidas y se va a la ONU y el convenio firmado entre nosotros, mejor no venga. Eco que también hizo Cabello. Ahora, fíjate bien, Antonio, a ver, ¿cómo se puede interpretar esto? Porque todo parece indicar que Jorge Rodríguez está actuando como una persona que está muy segura hasta que esa posibilidad de que de repente no sean legitimados, dada lo que se acostumbra con ciertos manejos irregulares, ¿no? De la forma previa, antes de votar y posterior al voto, pues pone en peligro posiblemente el triunfo en una gran cantidad de gobernaciones y alcaldías. Es decir, él vio un peligro latente allí, en este caso. Segundo, y dejarlo allí un poco digamos,
en la lectura que estás haciendo. A ver, en todo caso, ¿cómo queda el tema de Guaidó, que hasta este momento, igual que Leopoldo López, han estado rechazando el tema de estos comicios que de alguna u otra manera pueden tener otra vertiente distinta a la que mucha gente piensa que puede ocurrir el 21? Es decir, una gran mayoría, o por ejemplo, suponte tú, 13, 14 gobernaciones por parte de la oposición, que sería, bueno, digamos, una sorpresa. Sería el escenario 2015 con las elecciones parlamentarias, con de la Asamblea Nacional de 2015, donde se obtuvo, ¿verdad?, las 2/3 partes de la Asamblea. Es lo que tú estás planteando. En ese escenario, si eso llegase a ocurrir, porque hay un gran rechazo hoy al madurismo, hay un rechazo en ello. No, yo creo que si ese escenario se da, es por un voto castigo que va a haber de la población, que está obstinada, está hastiada, igual que en el 2015, recordemos que veníamos del 13, que nos robaron supuestamente la elección, que ganó Capriles, y estábamos hastiados, y en ese momento se votó, y se votó en mayoría, íbamos en unidad, era más fuerte en ese momento. Pero si eso ocurriese, aquí el liderazgo de Juan Guaidó va a estar entredicho. Yo creo que aquí, si estuviese en sus zapatos, estaría en un momento más de reserva, porque entiendo que hay una amenaza en términos de si él se pronuncia a favor y hay una derrota aplastante, que podría ser también otro escenario, él básicamente queda en cuestionamientos su legitimidad como presidente interino, que todavía sigue siendo una figura importante internacionalmente. Yo en este momento no jugaría tan fuerte a deslegitimar las elecciones del 21N. ¿Por qué? Porque el escenario es el siguiente. Maduro necesita la observación de la Unión Europea. La necesita. Y la validación también. Por eso la validación de la Unión Europea. Si él rechaza a la Unión Europea que no vaya, o la Unión Europea genera un documento, un reporte, un informe, donde dice que no fue mínimamente transparente, justa y libre. Es lo mínimo. Lo mínimo. Maduro no tiene cómo venir aquí a Estados Unidos a buscar el levantamiento de las sanciones económicas a las empresas. Y Maduro, aunque no hemos podido con las sanciones llevarlo a una posición de negociación de la presidencia, cada vez le pesa más las sanciones porque no logra tener ingresos lícitos y sobre todo en un escenario donde el barril de petróleo tiende a la alza, donde ya hoy se cotiza en $80, el venezolano debe estar ahorita unos $15 menos, unos $12 menos, en unos 67, unos $65, y eso le permite a Maduro oxigenarse desde el punto de vista en la economía, aunque sea con 520,000 barriles que está exportando hoy, que si levantan las sanciones podría estar a la vuelta de un año en unos 700, que son muy buenos. Estaríamos hablando un ingreso por exportaciones de petróleo alrededor de unos 25 mil millones de dólares, que hoy apenas para este año se estima en unos 7,000 millones. Tendría más o menos unas 3 veces más los ingresos, y eso daría una sensación de bonanza dentro del país. Porque definitivamente el 21 de noviembre no es para sacar a Maduro. El 21 de noviembre Maduro lo que busca es conseguir esa posible legitimidad y venir a buscar las sanciones, y también se busca en esa manera mantener el interinato o la mesa de negociación en México, porque si Maduro no logra tener esa opción el 21 de noviembre, Maduro va a tener, lo último que le está quedando a Maduro para poder salir de esta crisis es la elección presidencial. No tiene otra herramienta ya a la mano, porque todas las elecciones ya se hicieron. Las parlamentarias. Claro, Maduro es un dictador y por supuesto va a pensar siempre como dictador. Pero si tú te pones a ver, hay otro escenario, y es justamente, bueno, claro, ellos siempre tienen el temor a la derrota y a descubrirse ante la plataforma, ante el clientelismo. Ellos deben tener un 15-20% de gente que pueden manejar, ¿no? Con sus autobuses y que obligan, funcionarios públicos que obligan
a generar su voto. Vienen unas condiciones, de eso también quisiera que habláramos, porque hay unas condiciones allí precisas que le están diciendo que no pueden operar como operaban antes. Ahora, en un escenario de derrota, no de derrota, de una gran cantidad de gobernación y alcaldía que pueda lograr la oposición. Por el contrario, en el fondo Maduro podría estar siendo validado, lo que le conviene, tú mismo lo dijiste, podrían bajársele, no todas, pero sí sanciones importantísimas económicas, ¿no? Que le permitirían a él llegar hasta el 2024, unas elecciones donde posiblemente sea, quizás no Guaidó, pero sí otra figura que tiene muy poca credibilidad en este momento, pero que justamente así es la política, podría surgir como Capriles. Eso que tú acabas de escribir, Damaso, es el mejor escenario para Maduro y el régimen. El que las elecciones transcurran de una manera mínimamente democrática, ¿verdad? Y que puedan elegirse los liderazgos o los dirigentes que sean naturales, que salga Manuel Rosales en el Zulia, que salga el Falcón en Lara y así sucesivamente, porque eso le da a él que el informe de la Unión Europea es positivo y es con lo que él podría pedirle a los europeos de que las sanciones hay que flexibilizarlas. Es allí donde yo creo que es su mejor escenario. Sin embargo, en esa mentalidad totalitaria, como tú lo acabas de decir, él va a querer no entregar espacio, porque eso es su manera de sentir el poder, y puede cometer errores. Entonces, en ese error, y ahí la importancia de la observación de la misión, es donde yo la he denominado, se traga la luz roja y quede registrado por la Unión Europea. Y es el escenario que he llamado Bolivia cuando fue la OEA a esas observaciones. Cuando el secretario general, Luis Almagro, fue a firmar el memorando de entendimiento, todos lo criticamos pensando que la OEA iba a validar a Evo Morales. Y no fue así. Esa noche, que es el momento, uno de los momentos importantes de la elección, se observó el cambio de tendencia después de un apagón de luz y se vio que ganaba Evo en contra de Mesa. Entonces se registró y es cuando Evo pierde su legitimidad y cae. No estoy planteando que es una caída de Maduro, pero sí él pierde la fuerza y va a tener momentos muy difíciles porque después va a tener que negociar una elección presidencial. Eso en el caso que se descubra fraude. Eso en el caso, fíjate, no, es muy fácil, porque acuérdate que están observando los procesos electorales, que esa noche salgan los motorizados, ¿verdad? Vamos a poner el caso del Zulia concreto, que vean que están perdiendo, sacan los motorizados, no cierran los centros electorales cuando corresponden, ves los puntos rojos, los documentas, ves el abuso, y entonces eso va a quedar, y eso no son condiciones mínimas para una elección. Entonces, esos simples hechos, sin ni siquiera de cambio de tendencia que podría suceder, porque en Venezuela también ocurre, ¿verdad? Sin ni siquiera eso, no me estoy metiendo con lo que es la dinámica propia que ellos usan para no permitir un proceso democrático, libre y justo en el país. Eso documentado, Damaso, le hace daño. Ahora, fíjate, esto no se ha documentado, por ejemplo, en las elecciones del 2018 con presidenciales que también se dice que fueron ilegítimas y las presidenciales del año pasado. Sí, pero no fue validado por una organización como la Unión Europea. Te pongo un ejemplo. Aquí en Washington, la OEA levantó todos los casos de violación de lesa humanidad 2 años antes que lo hiciera la ONU, la representante para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Eso fue lo que sirvió para introducirlo, por supuesto, como base en la Corte Penal Internacional. Pero cuando Bachelet, la ONU, toma y empieza a tomar esos casos por las ONG venezolanas, por los mismos representantes que están en Venezuela, y documentan, es cuando cambia la tortilla y se cambia el juego. Cuando, a pesar de que se había dicho y se sostenía y las ONG venezolanas decían de la violación y lo denunciaban y era un hecho,
pero cuando instituciones como la ONU, como la Unión Europea, que tienen un marco distinto en términos de que no son adversos al régimen, de que no son un grupo o una organización que tú puedes decir que es totalmente de derecha, que era lo que se acusaba, o que tiene vestigios. No. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un dato importantísimo y siempre lo digo. Si tú ves la historia, Cuba nunca se ha peleado con Europa, con la Unión Europea. El que ellos sean los que te digan a ti de que ahí no hubo, eso va a ser un factor determinante. Y ese es el miedo que a ellos les da. Por eso salen con tanta virulencia. Y es más, te doy un dato, además, que tú lo debiste haber visto. Diosdado en su programa critica a Borrell, lo llama arrastrado, pero dice, pero tiene que venir, pero que venga la Unión Europea, porque él lo sabe. Entonces, por eso que tú lo llamas bravuconada, ¿no? La bravuconada, claro, que siempre está, la que estamos acostumbrados de este sector, ¿no? Claro, porque es lo mismo que hacen con México. No vamos a ir a México, van a ir a México, Damaso, porque el que se levanta pierde. Y por eso México queda como un espacio. Y por eso recuerda que hemos planteado que en México lo que debe haber un receso de las negociaciones, porque México le mete ruido a esto. México es necesario después del 21, porque es donde tú puedes resolver lo que falta por resolver, si son las elecciones presidenciales. Y México es necesario. Y yo creo que eso es importante. Ahora, Antonio, discúlpame, antes de finalizar, fíjate, esta pregunta y otra. A ver, ¿y qué le falta a la oposición? Porque, mira, con todo esto, mira, de alguna u otra manera hay una presión importante contra el madurismo. No estamos en su mejor momento, aunque fíjate lo que pasó con Baduel, ¿no? Están desmentidos completamente. La situación de los derechos humanos se agudiza con lo ocurrido, no fue por COVID-19, ya está más que demostrado, de alguna otra forma, no se concatenan las aristas presentadas por el fiscal. Pero vemos una oposición que cada quien pues parece que tiene agenda aparte. ¿Cómo viste tú esta visita que hizo a Miami en Leopoldo López? Hablaste justamente de que estos nuevos liderazgos podrían terminar de ahorcar ese interinato ficticio. Fíjate, esa pelea entre Borges con Leopoldo, ni siquiera toma en cuenta a Guaidó y la posibilidad, o sea, exactamente, ¿cómo estás viendo tú el manejo que puede tener Estados Unidos para el 2022 con respecto a este gobierno, entre comillas, provisional? Va a depender del 21N. Si el 21 de noviembre, vuelvo a insistir, esa es la parte clave. La Unión Europea dice que hubo un proceso medianamente o mínimamente democrático, libre y justo, el interinato tiene fecha de fin. Si hay en un momento y dice que no se cumplió, el interinato va a seguir porque no va a poder Maduro seguir diciendo de que ellos son la opción, porque lo mismo Estados Unidos ha dicho, nosotros vamos a flexibilizar las sanciones si hay un compromiso en la democratización de Venezuela. Okay. O sea que todo depende de ese informe de la Unión Europea. Si por eso, se mantendrían los dos, se mantendrían, ninguno podría sacar al otro. No, es que el 21N no vamos a sacar a ninguno. Pero sí, se quedarían ni vamos a sacar a Maduro y posiblemente se quede el interinato. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que si vemos y no se da las condiciones para adelantar elecciones o por un referendo revocatorio, este escenario se desplaza al 2024. ¿Y ese interinato tiene mecha hasta el 24? No creo que se sostenga, pero necesitan el 22 porque el 23 es pre-campaña y el 24 es elecciones. Entonces necesitan un año para poder sostener todo lo que son los flujos. ¿Y de dónde salen esos recursos para sostenerse? USAID, aquí en Estados Unidos, al reconocer el interinato, hay una ley que la gente debe conocer, la ley Verdad, aprobada en el Congreso de los Estados Unidos, que da fondos para un gobierno interino. O sea, está aprobada como ley. O sea, no es que se lo están robando, no, tiene una estructura y eso es importante que lo conozca. Y además, ¿qué ocurre?
como están viendo están apuntando hacia el 24, entonces ya todos los factores, Borges, Leopoldo, Capriles, entonces también están apuntando hacia el 2024. ¿Quién Entonces, sería, qué liderazgo crees tú que tenga la fuerza para llegar hasta allá? De todo esto que yo acabas de creo que nombrar. yo creo que es muy temprano porque habría que ver si ganan algunos gobernadores en la región, y recordemos que eso va a ser una muestra de las gestiones y eso va a permitir a lo mejor que también algunos gobernadores aspiren, ¿ok?, a esas elecciones. Pero aquí vuelvo a insistir, si se le da a Venezuela la posibilidad, o al régimen de Maduro, de tener recursos adicionales por activos, por ingresos, por la exportación de petróleo, en Venezuela va a haber un pequeño boom como el que tuvo Chávez con el aumento del petróleo, un pequeño, mucho más pequeño, pero va a haber A partir del aceleración próximo año. a partir del próximo año. Y eso le va a dar oxígeno a Maduro. Y si no hay unidad, Maduro podría quedarse hasta el 30. Porque Maduro no va a compartir con Diosdado después de un boom que le vaya a la candidatura presidencial. Mira, y una pregunta, justamente, ante lo que podríamos denominar, yo lo digo, si estoy equivocado, me das tu punto de vista y tus argumentos. El fracaso de la generación de relevo del 2007. A ver, ¿de dónde puede surgir? Hay la posibilidad de que surja un liderazgo de la vieja base, digamos, de sectores de notables, de profesores universitarios, de economistas de instituciones, de organismos válidos, ¿no? De renombre, de reputación, para poder salir adelante y tratar de establecer pues, un gobierno de sombra, por ejemplo, o la posibilidad de hacer un nuevo planteamiento hacia las nuevas peleas que hay que llevar a cabo políticamente. En política no hay vacío y por lo tanto podrán surgir nuevos liderazgos. Sin embargo, la experiencia venezolana es de demoler líderes, no solamente en este momento. Recordemos la historia nuestra. Nuestra historia es una historia en que demolemos a los posibles líderes, y podemos irnos a la historia de la independencia de Venezuela, cómo entregamos a Miranda, porque Bolívar en ese momento tiene una desavenencia y tiene una posición en la que Miranda le hace sombra y lo entrega y muere en la Carraca. Y lo podemos ver, ¿verdad?, en los liderazgos internos en los partidos, como Caldera nunca dejó a los factores de las nuevas generaciones, y el mismo Carlos Andrés. Entonces nosotros molemos a las generaciones nuevas. Por las vísceras, ¿no? Es un problema de vísceras en la política, ¿no? Es una cuestión de ADN nuestro, ¿okay? Es un ADN que tenemos en ese sentido, porque, sin embargo, pienso que van a surgir, y creo en eso que tú estás diciendo, porque la generación de relevo no maduró lo suficiente para asumir estos liderazgos cuando estaban formándose, haciendo gestión pública en alcaldía, les tocó salir, y entonces no hay una generación de relevo ahorita colocada. Entonces vamos a tener que ver gente con un perfil político que permita canalizar en un momento en que pueda servir como la transición para las nuevas generaciones, porque sí es necesario que las nuevas generaciones empiecen a asumir el rol de liderazgo en Venezuela, porque ya están cansados de la manera como se hace política en los últimos 30 años en el país. Mira, por último, el tema de los derechos humanos, ¿no? Estamos en la mira, bueno, el gobierno, el régimen de Maduro, ese gobierno criminal, el gobierno interino y el gobierno criminal de Maduro. El hecho de Baduel, ¿tú crees que vaya a tener alguna incidencia sobre los informes y los organismos que tienen el ojo puesto ante las violaciones que se lleva a cabo, pues, sobre todo a los presos políticos en Venezuela? Es un preso emblemático, estaba en la mira, estaba en la lista, muere sin una explicación racional. Aquí voy a poner una teoría conspirativa. A mí me recuerda esto a los 5 generales cubanos que murieron hace como 2 meses. Nadie se explica cómo murieron. Yo pienso que Baduel representaba una amenaza para el régimen de Maduro, y de alguna manera esa manera de cómo ocurrió en Cuba, que fue básicamente generales que estaban en posiciones
donde no se prestaron para reprimir al pueblo cubano, fueron eliminados y sin una explicación práctica. Creo que con Baduel pudo haber ocurrido, es una teoría conspirativa, pudo haber ocurrido algo similar, porque el sábado sus hijos lo vieron y no tenía nada. Entonces yo creo que aquí hubo algún mecanismo en que Baduel no convenía, porque recuérdate que sale de la tumba al SEBIN, donde podía tener una visibilidad, visita. No, y está preparando el helicoide para la visita que van a tener y tratar de demostrar. Podía tener una influencia, porque Baduel definitivamente seguía gozando del liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas de alguna manera institucional. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trends y miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington. Así que bueno, te agradecemos mucho tu presencia, tu participación y que puedas analizar y darnos tu lectura con respecto a estos importantes temas, ¿no? Que tienen que ver y laten, ¿no? En cuanto a lo que es el sentir venezolano. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias, Damas. Un gran placer siempre estar en tu programa. Amigos, como siempre, estamos en el canal YouTube Venezuela USA ORG. Suscríbanse, ¿no? Para que le lleguen las notificaciones. Dale a la campanita, ¿no? Para que pueda surgir esto. Nuestra meta es crecer. Vamos a los 600 suscriptores ya y bueno, siempre con diferentes programas, ¿no? Orlando Open desde USA y viene también el programa del Padre Palma, lo van a ver pronto aquí, y por supuesto tenemos el de Alberto Barbosa, Meta Economía, y de norte a sur, ¿eh? Así que bueno, pendiente. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Emiliano. Seguimos con mucho más programación a través de nuestro canal. Gracias. Corte.